Bueno, muy bien, seguimos, acá estamos con Hilda en el taller Ujú, de el antiedipo, siguiendo ahí con las últimas partes, estamos ya del capítulo sí, 2. ujú. Sí, decías Hilda, vos. Sí, sí, con esto que íbamos conversando, estábamos hablando sobre la violencia, ¿no? Yo estaba pensando en que si esta violencia que estábamos situándolo como en las barras, los jóvenes, ¿no? El fútbol, sí, ¿No? ¿Qué tenía que ver también con la propia violencia de Estado, ¿no? O con la ausencia de Estado. ¿No? Iba conectando un poco, ¿no? Porque lo que he leído es un poco esto de la represión social y que eso sería en un primer momento. ¿M? Eh, sí, no sé, por ahí me quedé pensando un poco, ¿no? Sobre cómo se puede ir encauzando el deseo de alguna manera, ujú, ¿no? Que puede hacer de que un grupo actúe de determinada manera y que tiene que ver también con la represión, digamos, más general, como una respuesta. exacto. Sí, porque hay una represión, que es la represión general, que de alguna manera formatea, serializa, edipiza, como Ujú, dicen ellos, también usando el término de edipización acá como también una cuestión de formatización de la subjetividad, neurotización de la subjetividad, ¿no? Que es algo en lo que el ujú, psicoanálisis se une, es un movimiento al cual el psicoanálisis se une, pero no lo crea el psicoanálisis, como señalan ahí, ¿no? Es algo que ya está dado, construido, formateado por el propio Estado, por el capitalismo, por la propia sociedad y cultura en la que estamos viviendo, ¿no? Por lo menos desde la instauración de la burguesía, como eh, sociedad, porque es una sociedad burguesa, pero además como clase de predominancia, ¿no? sobre las otras, con sus agregados y cambios y bifurcaciones y actualizaciones que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Pero que no dejan de estar, creo yo, todavía en el formato de burguesía. La burguesía va variando, pero sigue siendo burguesía aún, ¿no? Sigue habiendo un capitalismo muy claro, ¿no? Obviamente. Pero sí, podemos pensar estos efectos de la violencia en el fútbol, de la violencia en barras, que se une con la violencia en drogas, en la violencia de lo ilegal, de lo delictivo, porque hay toda una asociación ahí en todas esas cuestiones en líneas generales, ¿no? Este, em, pero por un lado, yo creo que es una violencia que responde al Estado dentro del manejo del mismo, porque también el Estado se maneja con mucha cuestión de lo ilegal, por decirlo de un ujú, modo, ¿no? O sea, el capitalismo mundial integrado no es ujú, este, el Estado desde el punto de vista ideal legal, por decirlo de un modo, sino que también tiene sus barcos pirata por todos lados, sus nomadismos, sus modos de funcionamiento nomádicos, que también lo necesita el Estado para poder sobrevivir, o el propio capitalismo mundial integrado, para poder subsistir, ¿no? Cuestiones que vayan por fuera de los impuestos, cuestiones que vayan por fuera de la regla fiscal, etcétera, ¿no? Que bueno, toda la ilegalidad, las drogas, todo esto que mencionábamos, unos espacios donde la policía no entra, el Estado no entra, este, eh, cierta necesidad de que haya incluso población a la cual se pueda explotar de esa manera, ¿no? ujú, Que no sea tan neurótica, que justamente eh, por necesidad de sobrevivencia, esta gente se vuelve más psicópata, ¿no? Psicopatea en su vida, ¿no? Es más,
tenemos ahí líneas de perversión, líneas de violencia, líneas de psicopatía, ¿no? También sería necesario estos bordes, digamos, para justificar el papel del Estado. Exacto, también es necesario, ¿sí? En el juego del capitalismo mundial integrado es necesario. Estos nomadismos que son, ¿no? Necesarios, con estas cuestiones de lógicas identitarias, pero más de una lógica presignificante y nomádica, ¿no? Predomina eso. Si bien también todo ese movimiento va hacia lo sedentario del Estado, pero son movimientos nomádicos, ¿no? Estas pertenencias a estas cuestiones simbólicas, el fútbol, los colores, ¿no? Las pertenencias a ciertos caudillismos dados por estas lógicas donde se rige lo económico, pero también la pertenencia tribal, ¿no? Donde están los jefes, los cafillos, los diferentes líderes que son los que se encargan de estas cuestiones, ¿no? Los jefes narcos, los jefes de barras de delincuentes, de los diferentes ramas del delito que sean, e incluso todas ellas juntas, ¿no? Porque muchas veces sabemos que estas mismas este, cuestiones que a veces son narcotráfico, también ligan armas, también ligan minería ilegal, en fin, hay muchos formatos de lo ilegal que esta gente maneja también, ¿no? Negocios espurios para empresas, en fin. Ujú. ¿Cómo andás, Lionel? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo Sí. bien. Acá, hablando de efectos del partido de Independiente de ayer. Ah, una locura, ¿eh? Sí, ¿no? Una Ujú. locura. De ahí nos Este, fuimos a hablar del capítulo de represión general, represión, el bien, tema bien, bien. de la del Estado, la violencia estatal, pero también estas lógicas nomádicas que juegan a favor del capitalismo mundial integrado, del Estado, ¿no? Claro, Que es una necesidad que tiene el propio capitalismo de funcionar también, porque son sí, ingresos también de dinero pirata, espurio, sin impuestos, ¿no? Sin nada fiscal, en fin, cuestiones que es como plata dulce para el capitalismo y bueno, todos estos juegos de lógicas muy nomádicas, muy tribales, muy presignificantes terminan favoreciendo el claro. funcionamiento Vos fíjate estatal, el capitalismo. claro, que la Comebol como dispositivo le habían avisado, che, no están dadas las condiciones porque están agrediendo, los chilenos están agrediendo a los hinchas de Independiente que están abajo. ¿Eh? Esto va a derivar en cualquier cosa. Y la Comebol dijo, el partido se tiene que jugar igual, el sistema tiene que funcionar igual y no importa lo que pase después. Y después salta el, así como hay una permisibilidad para que te pase, salta después el órgano de control castigando, obviamente, a los dos clubes, a su gente, y tomando medidas ejemplares, ¿no? Como por un lado libero y por un lado controlo y te pego. O sea, como que las dos lógicas las juega, tiene el mazo del empuje y el mazo de la represión, ¿no? Claro. Y Ujú. sí, más cuando se juega dinero, ¿no? Ahí lo que se juega es el dinero. Porque no es tanto lo que ingresa por la venta de entradas, es mucho más lo que ingresa por los intereses comerciales y televisivos, ¿no? Entonces, no. Lo mismo que los otros días con el temporal que hubo, no suspendieron ninguno de los partidos, se jugaron todos. Bueno, es obvio que esto también. Y si hay que culpabilizar, y bueno, se culpabilizará a los clubes y sus hinchadas. De hecho, el reglamento dice eso, ¿no? Así que Claro. siempre Y se van a encima basar en eso. nos afanaron acá en Argentina. ¿Ah, sí? Claro, nos afanaron a Peñarol, nos robaron Ah, el partido. bueno, ¿Qué va a hacer? Y hay después también se estos visiones fenómenos de lo que es un penal o no. ¿cómo será la visión esquizoanalítica de un penal? ¿No? Eh, y, y lo loco fue que, qué impresionante esto de cómo la barra, ¿no? Un grupo
¿Cómo es que supuestamente podía pensarse como un origen de máquina de guerra, ¿no? La aglutinación de grupos Claro. para defender un interés es capturado por el sistema y se Ujú. dan las dos cosas, laburan para un sistema y por otro lado tienen manifestaciones primitivas. Lo de la pelea de ayer fue una cosa espantosa, cuando fue la hinchada independiente a pegarle a los de Chile, los desnudaron, una cosa fue una cosa este, Sí. que bueno, y si uno Tribal, ¿no? escucha los dos lados, en Chile también, como esta cosa de, bueno, fueron ellos, fueron nosotros, fueron los otros, fueron ellos, es como, ¿no? El binarismo de quién es el enemigo, quién es el culpable, quién, Ujú. no, tremendo, tremendo. Ujú. Sí, tampoco sé si es bien, bien máquina de guerra, ¿no? O sea, máquinas de guerra puras no hay, siempre las máquinas de guerra son, como dicen Deleuze y Guattari, de última capturadas por el Estado, ¿no? De hecho, los primeros ejércitos surgieron así, eran realmente máquinas de guerra que capturadas por el Estado se transforman en otra cosa. O sea, Ahora, son tengo la una pregunta, fuerza esto no es para una, defender los estados y expandirlos. pero este grupito de choque no forma parte, siendo un grupo de choque ilegal, no estabilizado, no institucionalizado, pero labura para, en este caso, independiente, las autoridades. En Argentina está muy fuerte esa cuestión de hecho, hay peleas entre ellos para ver quién. Hoy la violencia en el fútbol argentino no hay visitantes, es entre las barras a ver quién Entre las barras se domina. pelean, eso es cierto también. Sí, sí, Me he sí, enterado sí. también a veces por situaciones clínicas de barras que se pelean entre ellos, entre el mismo club, ¿no? Yo qué sé, ponele acá, Defensor Sporting, y bueno, tienen diferentes facciones y a veces se pelean entre ellos por poder también, ¿no? Es que ahí se juegan otras cosas también, ¿no? No solo dinero y prestigio, sino también a veces negocios, drogas, armas, por lo menos. Se juega mucho el tema de las drogas y las armas en el fútbol. Y todo ilegal, ¿no? Todo por fuera, Claro, Ujú. todo por exacto. fuera, ¿no? Por eso es que es una cuestión que a los propios clubes les es difícil sacársela, porque también entra para ellos mucho, mucho dinero, ¿no? Hay muchos intereses ahí. Les cuento una anécdota así breve ligado a esto. Bueno, pues yo soy simpatizante de Independiente de que vinimos Independiente. acá, sí. Pero, por ejemplo, Independiente tuvo un presidente que quiso erradicar las barras y intentó llevarlo al extremo, lo dejaron más solo. De hecho, lo empezaron a perjudicar a Independiente, terminó descendiendo Independiente. Este, quedó solo, solo demostró que escribió hasta un libro y quedó olvidado. Hay tres casos de gente que intentó hacer algo distinto acá en la Argentina. Un diputado Pontacuarto, Silingo el militar, y este hombre. Y todos quedaron en el olvido. Cuando se trata de manifestar y contar los entretelones de la joda, ¿no? De los poderes, ¿eh? Chao. Este, quedás afuera completamente, quedás en el olvido. Y lo dejaron solo, solo a nivel de que ningún club lo apoyó, y obviamente, ¿no? Lo criticaron y las barras hicieron lo que quisieron, terminó yéndose, terminó renunciando. Es una ¿Entendés? maquinaria, ¿no? Realmente muy, muy Claro. aceitada, ¿no? Hablando de máquina, y máquina capitalística, máquina deseante incluso, ¿no? Pero es así, es una gran máquina funcionando. Es muy difícil desmontar eso, desarmar eso. Ujú. Eh, Había un consultante que había realizado una tesis sobre el tema del fútbol. Bien interesante porque iba viéndolo como también una expresión más pasional, ¿no? Donde hay una lucha por un territorio, Ujú, claro. ¿no? ¿No? Entonces sobre eso se monta todo eso, porque es una pasión, ¿no? Esto que se vive, pero desde el forro, ¿no? Hay que luchar vida o muerte. Es que se junta ahí mucho lo tribal, ¿no? Es justamente, ¿no? Es un territorio más imaginario, pero territorio al fin, como peleaban los nómades, ¿no?
por cierto grado territorial, ¿no? No, no como Estado, pero sí como, bueno, este es nuestro lugar donde nosotros cazamos, donde nosotros recolectamos lo necesario para vivir, etcétera, ¿no? Y no quiero que los otros me lo saquen, ¿no? Entonces, cuando hay otra tribu en la vuelta, bueno, se miden, se pelean por ver quién se queda con qué parte del territorio, con qué otra parte se queda el otro, cuál es el límite, la frontera, ¿no? Las nómadas funcionan así, ¿no? Entonces, todo esto pasional, tribal, muy de lo presignificante, se juega en ese plano, ¿no? Hasta ese plano bestial, corporal, ¿no? Agarrar a la gente, lastimarla, exhibirla, ¿no? Es un plano muy, este, de estas lógicas más nómadas, ¿no? Que nunca, a ver, eh, nunca mueren, siempre están, ¿no? Deleuze y Guattari en esto son muy claros también, ¿no? Capaz que acá no tanto, pero en Mil Mesetas sobre todo, lo dejan en claro, ¿no? Nunca desaparecen estas dimensiones, ¿no? Incluso cuando hablan de todas estas semióticas toman distintas formas, distintos contextos, a veces predominan unas sobre otras, pero siempre están. Y a veces puede tomar lugar una sobre otra, ¿no? Ujú. Es como hasta el tema de los fascismos, ¿no? Los fascismos, bueno, no desaparecen y pueden volver y volver con la misma fuerza que hubo antaño en otros momentos o similares, eso también. El famoso retorno de los arcaísmos, como dicen ellos, ¿no? Es que siempre están, ¿no? En un nivel siempre están. Eso también sería expresión del deseo. Sí, siempre son expresiones deseantes. Ujú. El tema siempre es qué son las cuestiones que cargamos más en lo deseante, ¿no? Y ahí el juego de represión general y las Ujú. represiones que se van jugando en lo más individual es un juego fundamental ahí, ¿no? Porque lo que más impone como represión general la sociedad a nivel más molar Organizado. de Ujú. Estado, de formateos institucionales, y es ahí lo que más se apunta a reprimir y a generar a su vez, ¿no? O sea, la represión es productora también, porque inhibe ciertas formas y habilita otras del deseo. ¿Mm? Casto lo que dice, porque está reprimido el deseo, Ujú. surge la prohibición del Edipo, ¿no? No es que el Edipo es un lugar donde se manifiesta el deseo y se lo controla y una intervención, sino que el deseo es llevado, hay unas definiciones que dice algo, ay, ¿dónde está? Cuando hace la división de, Sí, ¿dónde sí. está? Cuando ellos Cuando está, plantean que Edipo en sí no es lo que el deseo implica y por lo tanto lo que se reprime en sí, sí, Claro, que sino es que el es paralogismo. un desplazamiento de Edipo. exactamente Y eso, se ahí va. hace creer que los deseos son edípicos, es decir, que vos deseas el incesto, cosas por el estilo, tus deseos están ligados a tus amores y desamores con papá y con mamá. Eso Claro. es lo que se nos quiere hacer creer, señor secretario. Ujú. Pero eso es puerilizar el deseo, dicen ellos, ¿no? No, no, O sea, que el no es deseo, por eso que se reprime el deseo. Se reprime el deseo porque es revolucionario, dicen ellos. exactamente, eso iba a decir, sí. O, Acá hay una o división, lo que dice, más se sí, reprime es lo revolucionario del deseo, lo que no encaja con claro. lo que a nivel de la represión general se quiere de la expresión deseante. ¿Me Mm. explico? Porque evidentemente hay deseos que sí, que está bien que estén para el sistema de represión, ¿no? Si yo deseo
estudiar, competir, ser individualista, etcétera. Está bien, es un buen deseo, es un deseo domesticado para el sistema. Pero si yo deseo juntarme con gente, pelear por derechos, hacer actos revolucionarios, ¿no? Oponerme a ciertos modos, y bueno, vas a recibir algo de palo seguramente, ¿no? O te la van a hacer difícil, o te van a poner más trabas, ¿no? O te van a, por lo menos, diplomatizar bastante, ¿no? Mirá, no es así, es de esta manera, es por acá, ¿no? Telecolorizarte en un partido político y que te vote la gente, que pim pam pum, e ingresar al Parlamento, o sea, te lo colocan todo en una estructura, ¿se entiende? No vengas a romper los esquemas porque tenés que manejarte con estos esquemas. Esa es la domesticación, la neurotización del sujeto y del deseo, ¿no? Este, para Deleuze y Acá hay Guattari una, se trata de eso. Ujú, viste que hay una parte que dice que tenemos que distinguir, en la página 120, Sí, ujú, entonces, la representación reprimente que ejerce la represión. ujú. sí, El representante reprimido sobre lo que realmente actúa la represión y lo representado desplazado que da Ujú. de lo reprimido una imagen aparente y trucada en la que se considera que el deseo se deja prender. exacto. Es un mecanismo formidable. Sí, Esa es imagen cual trucada es el Edipo. Edipo. Ujú. Eso es lo que explican Deleuze y Guattari que hace al juego edípico real. Para ellos se hace un desplazamiento de la imagen reprimida. La imagen reprimida o lo que se desea reprimir no es eso, ¿no? De hecho, lo Sí, sí, dicen por ahí, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. No, no, no es no. por ser incestuoso que se desea reprimir el deseo, es ¿Cómo porque es funcionaría? revolucionario. Sí, ¿cómo funcionaría en las épocas actuales donde la familia, digamos, cada vez está más estallada, cada vez tiene menos lugar? Porque si la familia, digamos, de alguna manera le servía a la represión, digamos, social como, no sé, ¿no? Para poder contener el deseo en las condiciones actuales. Bueno, eh, los que deseen ver Edipo lo van a ver en todas partes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad decían, el Edipo hoy día ya no es tanto con los padres, sino con la televisión, ¿no? Hoy podríamos decir con las celulares, los Desplazado, notebooks, las tablets. totalmente Pero desplazado, si desean seguir viéndose Edipos, van a seguir viendo Edipos, reales o simbólicos, como dicen Deleuze y Guattari. Ahora, lo que sí es cierto es que el formateo del deseo y sí, pasa cada vez más por estas tecnologías, ¿no? Además claro, de lo porque la humano que está magia, ahí en juego, pasa por estos planos, ¿no? Si Deleuze y Guattari acá plantean que un poco la esquizofrenia es una enfermedad de de la era de ellos en los 70, yo no sé si son en este momento la depresión y el autismo, ¿no? Los de nuestra era, porque son tal vez dos de las patologías que más aumentan en nuestro tiempo de hoy, ¿no? Este, Emiliano Esposto hablaba de las contracturas, ¿no? Eh, sí, el dolor del cuerpo, el bursismo, ¿no? sí. Ujú, Esas cosas también son muy neuróticas y creo que en los tiempos de Freud incluso ya estaban, ¿no? Como expresiones, o sea de histerias o de neurosis obsesivas. ujú, No digo que no hayan hoy, claro que las hay, más vinculadas al estrés, al aceleracionismo, ¿no? Este, pero como tal vez patologías grandes, yo creo que la depresión depresión, y el ujú, autismo están tomando como lugares fuertes e importantes, ¿no? Que yo creo que van muy de la mano con esto de la poca libidinización, poca humanización y mucha tecnologización, mucha conexión de pantalla, ¿sí? ujú. Ya los bebés están chupando
más pantalla que teta, por decirlo de un modo, ¿no? Desde el vamos. Y eso se sabe que no está nada bueno. Para la formación del psiquismo no es nada saludable. Que, ¿Y crees que, que una que ya el manera, chupete sea el celular, ¿no? Llora el gurí y le dan el celular. ¿Y crees que una manera de reprimir, digamos, esta represión general tiene que ver con evitar la conexión? Porque el deseo, ¿no? Que hemos ido viendo que busca conectar, entonces un individuo más aislado Sí, evita esta conexión entre, ¿no? Que se forma un sí, colectivo. si ya decía Deleuze a fines de su vida que el marketing es el instrumento de captura último de la raza espuria de nuestros amos, con estas palabras, lo decía Deleuze. Yo creo que hoy día toda la tecnología de marketing se está utilizando en estos dispositivos y pasa más por los celulares y por las pantallas. Toda esa tecnología de marketing que te va cuadriculando, serializando, generando un modo de subjetividad. Y si es más fácil de dominar y controlar por ese medio, y es más fácil también. Es más fácil que el sujeto se individualice y se torne, ¿no? Digamos, Individual, mucho más más que individualista. reprimir, más que reprimir, evitar la conexión, digamos, Sí, la conexión con otros y estar más con otros. conectado A eso me a refiero, lógicas la conexión con la algorítmicas. máquina, pero no con otros, ¿no? Exacto, y estar más en lógicas algorítmicas. Ujú. Hoy día es eso. Si el sujeto es un consumidor de lógicas algorítmicas, importa. No les va a importar a quienes quieren seguir generando una sociedad capitalista y profundizando la misma. Este, eso es lo importante, ¿no? Eh, Autores como Virilio, Zizek y otros lo plantean, ¿no? El gran Gifford también, modelo que ¿no? nos están vendiendo como sociedad para los sujetos del hoy, y es que estés en un cuchitril de 4x4 enchufado ya sea al celular o al aparato para realidad virtual, conectado ahí la mayor cantidad de horas posibles, consumir por dispositivos, trabajar incluso así, hasta si trabajás así mejor. Si es un dispositivo electrónico que te conecta para buena parte de tu trabajo. De hecho, la mayor, cada vez más robotización va a ir generando eso, que los seres humanos aprieten botones prácticamente para trabajar. Ese es, es el trabajo de la actualidad cada vez más y el que más se viene para el futuro, ¿no? Y todo un montón de máquinas haciendo cosas. Dentro de poco no va a ver, yo qué sé, por decirlo de una forma, la comida, las papas, los boñatos, todo, ¿no? La agricultura, va a ser robótica. Ya cada vez más hay tecnología que lo hace solo eso. El ser humano, como mucho, digitaliza, aprieta y dice, bueno, esto, ¿no? Las fábricas trabajan solas, ¿no? Hay un capítulo de Black Mirror, ¿no han visto algunos capítulos de la serie? Ujú. Bueno, que lo representan, ¿no? Un futuro donde el trabajo de los seres humanos es generar energía eléctrica para que funcione todo, más nada. Porque todo lo hacen las máquinas, todo. Entonces, los seres humanos hacen ejercicio en gimnasios, ¿ah? Y ese ejercicio genera energía para el resto, o sea, para el funcionamiento del sistema de las máquinas y demás. Es un sistema, ¿no? Natural y a su vez el ser humano se mantiene saludable, etcétera, ¿no? Seguramente hasta sea un buen engañapichanga decir, bueno, está, les, les hacemos creer que trabajan así.
Seguramente ni siquiera sea, ¿no? Tal vez sea para, bueno, tenerlos ahí, que consuman, hay un monto de dinero por eso. Los lugares son re chiquitos donde viven y están, ¿no? Básicamente vinculados a programas de televisión, ¿no? Este, que les dicen que consumir, ¿no? En fin, que por ahí el premio es un lugar un poco más grande, nada más, pero que no es más grande que cualquier casa promedio de hoy en la vuelta. Son lugares cada vez más pequeños. No pueden acceder a la naturaleza, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pues no sabemos siquiera si la hay, en fin, o la naturaleza como la conocemos hoy. O sea, no sé si soy muy apocalíptico, pero es algo de eso, esos índices que pueden darse, ¿no? Índices de cómo vemos que se desterritorializa nuestros socios y a dónde puede parar, ¿no? Y por lo tanto, nuestras subjetividades también. Entonces, poco importa si sos medio autista a esta altura. Sabes manejar los teclados, los aparatos, y te llevas bien con la pantalla, no importa. Si te llevas mal con las personas, no importa. El autismo, en definitiva, no siendo grave, es casi el sumum del individualismo. Un Asperger cuasi neurótico como los hay, es casi el sumum del capitalismo, diría yo. Y sí. Y la depresión creo que viene por el sufrimiento de la no conexión, justamente, ¿no? El depresivo la sufre, la no conexión. Sufre el aislamiento, sufre la soledad y es como una tristeza muy profunda, ¿no? Yo creo que es la representación clara de esos poderes que entristecen, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, es como que la cosa para estos autores va por ahí, ¿no? Más que pensar el deseo en la trampa de la estructura adipisada, ¿no? Es pensar sí la adipización como un producto de la neurotización y de la serialización subjetiva, que la represión general realiza. Y Edipo en sí es una imagen trucada. ujú, Sí, ¿no? Tengo una consulta. Acá hay una cosa que me gusta y la estoy pensando. En la página 121, Se te está cortando mucho lo que decís. a ver, en la página 121, ahora, ¿se Ahora escucha? bien, sí, En la página 121, al final está dividido en dos párrafos. Antes de terminar el primer párrafo, sí. dice, eh, bueno, comprendemos que el inconsciente no tiene nada de ideal, nada que pertenezca al mundo de un concepto, y por consiguiente nada personal, puesto que la forma de las personas, del mismo modo que el ego, pertenecen al yo consciente o mentalmente subjetivo. De modo que los primeros análisis son o deberían ser tan impersonales que las relaciones llamadas humanas no se pongan en juego. El primer contacto no es ni personal ni biológico, hecho que el psicoanálisis no ha llegado a comprender. ujú, Esto es Ahí una me cita de queda dando vueltas. Lawrence. ujú. Sí. Es una cita de Lawrence, de H. Lawrence, el del amante Ah, de Lady claro. Chatterley, Sí, sí, en un texto llamado sí. Psicoanálisis Inconsciente de 1920, donde cuestiona y mucho a Mm, Freud. Para él, el inconsciente, claro, ¿no? Lawrence debe tomar más la concepción de inconsciente de los románticos, seguramente, ¿no? claro, Que es un poco en la que abreva a veces Nietzsche también, cuando, no, Nietzsche, otro Schopenhauer, entre otros, que un poco hablaron de esta cuestión también. Entonces, para ellos es más una cuestión como energética, vibrátil,
Eh, entraría más en lo que Deleuze y Guattari a veces denominan como presubjetivo, ¿sí? También Claro. colectivo, ¿ah? Materialista, cosmológico, ¿se entiende? Entonces, es como que la cuestión humana y personal está en un segundo orden en este inconsciente, Mm, ¿sí? Por ende, es más un deseo vital que otra cosa, ¿eh? Se juegan ahí más desde otro factor. O sea, tampoco quiere decir con esto que Deleuze y Guattari sostengan esta noción de inconsciente, ¿no? Lo citan para la crítica que sí le hace Lorenz al inconsciente de Freud, encerrándolo en la sexualidad edípica. Sí, de hecho dice hasta en la guardería edípica, ¿no? Por ahí va, dice. Lo dice antes, Lorenz no se enfrenta a Freud en nombre de los derechos del ideal, que era en la época por donde se enfrentaba a Freud generalmente. Eran más los moralistas, porque odiaban la concepción de sexualidad por odio a la sexualidad en sí misma. Era como un rechazo a la sexualidad en el ser humano, ¿no? Era eso lo que más aborrecían de Freud. Lorenz no. Lorenz en ese plano es al revés, es un escritor muy sexual, ¿no? Muy erótico, y habla en virtud de los flujos de sexualidad, justamente de las intensidades del inconsciente. Y se entristece y espanta de lo que hace Freud montando a este inconsciente en una guardería edípica, dice. ¿No? Entonces lo critica Yo me desde el tengo, lugar de lo sexual. yo me tengo que retirar. Cierto, bueno, que pases bien y nos vemos el jueves próximo, Hilda. Nos vemos el jueves. Ya, Que pases lindo, Hilda, chau, pasar chau. lindo. Chao. Sí, tenía una reunión, me dijo, de un grupo al que pertenece institucionalmente, que tenía una reunión especial. Entonces es Sí, desde sí, ahí, viste, la cita de Lorenz, ¿no? Donde ellos toman parte de esta concepción para lo inconsciente, pero no toda, porque también está lo humano en juego, también está lo personal en juego, desde el punto de vista subjetivo también en juego, así como lo hemos visto como recto, ¿no? De que el sujeto, la subjetividad, para ellos en esta maquinaria es un resto, lo que produce mm, más que nada la síntesis de consumo. bien. Bien, claro, después, claro, porque tiran esa cita y yo me fui a me vino esto, que bueno, lo manifiesta que el inconsciente está en todos lados, en cualquier lado, en cualquier manera aparece, produce, genera. Que después, viste, cuando hablan de lo asignificante, ¿no? El inconsciente puede estar en, bueno, todas estas movidas de una planta, ¿no? ¿Sabes que En un animal, yo no sé si, capaz que se te mueve el micro, pero se te corta pila ahí. a ver, ahora, sí, Ahí porque se te escucha bien. sí, ahí va. No, pues esto de que comentaban de esta idea de que más adelante, ¿no? Hablan sobre lo que es el inconsciente como algo asignificante, puede Ujú. ser cualquier cosa que genere, ¿no? Una conexión, se podría pensar, También. ¿no? Y, 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 y lo pensaba en esto también, como vienen, ¿viste? Las movidas que hay de la vida de las plantas, de los También. animales, Por eso es ¿no? Como ahí cosmológico es, también. sí, Es claro, como que el inconsciente, en cierto modo, es como todo lo real existente. Todo hace a esa claro. fuerza de lo inconsciente. ¿Sí? Mm. O en Claro, términos ¿y de qué pasa? Barenblith, la realidad y la realteridad, ¿no? Entendiendo por Claro, realteridad aquello que no es fácilmente percibible, ¿no? Este juega más en los niveles eh, no reproductivos, no de lo que vemos molarmente, digamos, mm, sí, más molecular. eh, claro, claro. Y pensaba también, después más adelante, hay algo que me llamó también la atención, que fue, no sé si acá
La obra de John Norden. Tres elementos coexisten, dice la 123. Un elemento explorador y pionero, revolucionario, que descubría la producción deseante. Ujú. El elemento cultural clásico, que lo basa todo en una escena de representación teatral edípica, el Bien, retorno de mito. Freud. Y por último, el tercer elemento, el más inquietante, una especie de extorsión sedienta de respetabilidad, que no ha cesado de hacerse reconocer e institucionalizar una formidable empresa de absorción de plusvalía con su codificación de cura interminable, suplir sin la justificación del papel del dinero y todas las finanzas que la orden establece. Es que casi, casi no se te escucha nada, Leonel. Entonces hay un tema con el A micro ver, que está. no, compré un esto medio porque el otro no podía. A ver ahora. Ahí se te escuchó Ahora, si bien. hablo Ahí se te acá, escuchó bien. bueno, lo vuelvo a leer. Esto es de Freud, ¿Viste es esta parte? Freud, básicamente Freud y el Sí, psicoanálisis, ¿viste? Es decir, sí, tres cuestiones que vienen que son lo explorador, pionero y revolucionario, que es lo que más Deleuze y Guattari retoman o toman de sí. psicoanálisis, que es la producción deseante. Eso es lo que más toman. Bien. La libido Mm, como producción deseante, la libido como deseo y catexis libre, ¿ah? A eso se refieren sobre mm, todo. Pero cuando ese elemento revolucionario lo empiezan a encajonar en el mito, ya sea con Freud o con Jung, es desastre, ¿no? Dicen ahí de Guattari. Ese elemento cultural de una representación teatral, mítica, etcétera. Ta. Ese segundo elemento es uno de los elementos del fracaso para ellos del psicoanálisis. Y el tercero, esta cuestión de la cuestión profesional y como todo el aparataje de el las capitalismo sería, ¿no? sesiones, ¿eh? Las sesiones, Sería el el manejo del capitalismo. dinero, el manejo del horario, Claro, la interpretación, la técnica, toda esta cuestión, ¿no? Este, una formidable empresa, incluso capitalística, ¿no? De generación de plusvalía, etcétera. ¿No? Por eso lo meten ahí como, ¿no? Al final dice, es un fantástico Cristóbal Colón como descubridor, pionero, etcétera, pero claro. este, a su vez una especie de Al Capone enmascarado, dice lo último, ¿no? De mafioso enmascarado. Bien. Este, Claro, pero sí, con sí, sí. mucho de lo mítico también, ¿no? Por eso está Goethe, Shakespeare, Sófocles. Al Capone. Claro, Al Capone enmascarado por toda la estructura mafiosa armada, digamos, ¿no? Porque claro, Sí, si lo vemos con estos ojos, y sí, el psicoanálisis, en función de esta tergiversación del deseo metido en papá, mamá, en esa tríada, ya sea lo veamos mm, desde el punto de vista freudo-kleiniano, que es mucho más un Edipo real, un Edipo o imaginario, ¿no? Concreto, así sea el lacaniano, que es más sí, simbólico, ¿no? Te lo ve como en el simbolismo, bueno, estructural, simbólico, pero no es real esto, ¿no? Pero termina siendo lo mismo, porque de última terminan hablando mm, de funciones maternas, paternas, de cuestiones que van por ahí, ¿no? No dejan de remitir a eso el Edipo. Y la sociedad toda está mm, edipizada para el psicoanálisis. No, es mm. al revés, plantean ellos, ¿no? Es la sociedad la que genera una edipización, es decir, un formateo de cierto modo de subjetividad. No es que esa subjetividad se llega por una elaboración del complejo de Edipo. No, no. Es la represión Mm. general la que hace a ello. Y la represión a la que Sí, se construye en los micromundos para que se genere una represión de las capacidades más revolucionarias del deseo, más transformadoras, más destrozadoras del muro, como plantean ellos, ¿no? El claro. franqueo Y del acá dice, muro.
ese que lo logran los Sí, locos, los artistas, ¿no? claro, Los grandes revolucionarios, ¿no? Pongámosle Marx, Bakunin, pero también en el arte, ¿no? Artaud, Van Gogh. claro. Y de hecho, hay una parte que está buenísima, dice, agregando que lo que se ve es que la represión es tal que la represión es deseada. Dejando de ser consciente, induce un deseo en consecuencia, una imagen truncada, esto en la 125, eh, y le da una apariencia de independencia. Exacto, O sea, la represión propiamente dicha es un servicio de la represión general. exacto, es así. O sea, si la represión general sería un poco lo social, lo va captando y en particular serían las situaciones Se individuales, te cortó la muchísimo ahí. física, ¿Cómo? para que me va a tener que sacar, a ver, como que la represión general sería la social, ¿no? Lo social, en Y la sí, la cultura del represión, por social. más hablando en términos generales, hegemónica, Claro, ¿sí? La claro, represión que lo hegemónico. social instituye, ¿sí? Los Sí, instituidos, lo que se genera en todos los mecanismos de lo social, por eso es general, ¿sí? Y la represión más eh, como mecanismo individual, por decirlo de un modo, es, a ver, pero en definitiva son la misma. Teresa y Guattari también claro. nos enseñan eso, ¿sí? La La que labura represión para, ¿no? responde a la represión general. Claro. Y delegan la familia la instancia básica, ¿no? Este Exacto. funcionamiento. Mm, Claro, es que toda micro lugar, micro institución, en todo eso se generan los diferentes vectores claro, de fuerza que circulan. Entonces, ya sea en una familia, en la escuela, en el trabajo, en cualquier grupo o institución, en cualquier comunidad, mm, se generan tanto fuerzas revolucionarias como fuerzas reaccionarias. Siempre. Están en mm, juego siempre. Desde el nacimiento están en juego, por decirlo de un modo, ¿no? Desde el principio ya el bebé y el niño van mamando esas fuerzas que están ahí en juego, porque también se confrontan en el ambiente familiar, ¿sí? mm, También se discute, mm, se va para un lado, para el otro, se puede ser más reaccionario, más revolucionario, más centrista, ¿no? Todos estos valores de los cuales el socius trabaja permanentemente, también se trabajan en todos los niveles micro. Por eso hay también hay claro, represión general y ligada a las represiones que ahí se juegan, ¿no? Evidentemente que aquellas cosas, desde conductas a otras cuestiones que los padres van a favorecer en el hijo, y eso lo va a resaltar. En general lo va a resaltar. Lo que no es que, bueno, esto no, mejor vamos, ¿no? Para otra cosa. No, eso lo reprimimos, ¿no? Cosas, bueno, desde las cosas tan y, esenciales y básicas para la supervivencia, ¿no? Como aprender a controlar la caca, el pichí, etcétera. Eso lo aprendemos también, porque no claro, nos pagamos y miramos a cualquier lado. Aprendemos a hacerlo de determinada forma, aguantar en la caca de pichí para ir al lugar adecuado donde expulsarlos, etcétera, ¿no? Eso es todo un aprendizaje, ¿no? Así como lo aprenden los acá, perros, bueno, lo aprendemos nosotros. esto que decías vos en la página 71, ya en, el otro, Ay, no te dice, ¿no? entendí Que nada. O la sea que familia, se te recontra corta, Lionel. y ahora, Ahora un poquito no, mejor. para ¿No será el coso, a veces no, ese, compré rápido ahí uno, se te escucha porque tengo mejor? sí, sí, ahora lo saqué el auricular. No, dice que en el 131 habla 131. que la familia a la vez arriba. Sí, Eh, dice, ¿quién forma parte de la barraca en la 130 final? Es el propio triángulo, el vibrar, el resonar bajo la presión, tanto de lo que retiene como de lo que rechaza. La resonancia, allí incluso, ahogada o pública, vergonzosa, gloriosa, es la segunda función de la familia.
La familia es a la vez algo que retiene, voz que resuena, también boca que consume. Sus tres síntesis propias, puesto que se trata de palmar del deseo, los objetos ya hechos de la producción social. Y así de fonograma, Magdalena, de comprar son busca tiempo perdido, ¿no? La cita. ¿Sabes que no sé si era, ¿sabes qué puede ser también? Un tema de la conexión tuya, porque se te escucha con un eco y corte tremendo. A ver ahora, ver, a ver ahora, ahora se te escucha bien. bien. Leí El igual problema, seguí igual el texto porque lo tenía ahí clarito el texto. Sí, acá mm, la función de la resonancia, viste que es la resonancia de justamente lo que adviene de lo social. Entonces es como mm, eso que adviene de lo social en general se produce y reproduce en lo familiar. mm, Por eso dicen que es como dicen acá, eh, esa cuestión de que es a la vez un ano que retiene, ¿no? No mm, aludiendo obviamente solo a la función controladora, pero sí al control esfínterial, sino al control también necesario para el sujeto, ¿sí? sí, Tiene que mantener control sobre ciertas cosas, ciertos impulsos, ciertas ideas, ¿no? Expresarlas de cierta manera, la voz que debe resonar de cierta forma, ¿no? claro. Incluso la boca que Sí, y acá sí consuma de determinada manera, mm. Y la primera función de la familia es la retención. sí, La segunda, la resonancia. Esto está buenísimo. O sea, como que primero sin hay duda. algo que define qué es lo que va y lo que no va, ¿no? Se retiene lo que responde y lo que no afuera. Y después hay una resonancia permanente de eso que se retiene, ¿no? Debería ser un poquito el juego donde entra, donde viene la trampa del dedo. El deseo entra por esa trampa y uno, cuando manifiesta un deseo o está en conexión con algo, o hay un intento de rizoma, hay algo que de una retención que habla de una resonancia hacia un lugar siempre social, ¿no? Cultural, familiar. Es un poquito Sí, lo que sí, entiendo. No aunque sé si. acá creo que el uso de la palabra resonancia va más por un lugar más reproductivo, me parece a mí, por lo que veo, ¿no? Más de un empalme del deseo con lo que ya está Con- producido en lo social, ¿viste? O sea que acá estamos más hablando de la reproducción, de claro. justamente lo que la familia ayuda a generar, que es sobre todo la reproducción, ¿no? Porque si bien, a ver, también las familias como subjetividades, por suerte, son también creativas, revolucionarias, transformadoras y pueden generar en el sujeto aspectos creadores, productivos y revolucionarios, no cabe duda, Mm, ¿no? Depende mm, de cómo también te eduque y te sensibilice o no tu familia. mm. Desde ese aspecto, sí podemos hablar tal vez de una resonancia en el sentido alegre, ¿no? Aunque Bien, aquí también creo que está sobre todo trabajándose mucho el aspecto más reproductivo de lo social, ¿no? Más en el plano de la represión general y cómo reprime la familia, me parece. mm, Pero sin duda también está ese otro plano, ¿no? No hay que negarlo, pero que ahí ya sería una resonancia más, tal vez a como se puede leer en algunos aspectos, creo que más en Mil Mesetas que en el Antiedipo, ¿no? Ya como algo más alegre, tal vez, mm, creativo, productivo. Mm, sí. bien. Y vos sabés que el otro día leí los tres capítulos y qué potencia tiene este libro y cuando lo retomas, es como que no, no es que, y no sé cuando lo marqué, digo, pero ¿qué es esto? Como entras en unos andariveles y como unos laberintos que estoy tratando, lo que me quedó por ejemplo, el neuropsicosis,
qué fácil, o sea, a veces hace un planteo que o funciona Edipo, siempre está Edipo atrás, pero Edipo logra enganchar el deseo, está Edipo atrás. De hecho, al psicótico se lo lleva por los laberintos del Edipo, ¿no es cierto? Se busca que el tipo vuelva a enganchar, pero esta mirada, que es lo que yo recuerdo de haberlo leído, porque no volví a leer el de psicosis, es como, a ver, decime si igual me rompería por ahí, como esta cuestión de pensar, que ven una idea de mostrar el Edipo, la neurosis, la O sea, Lionel, que no te estoy entendiendo nada, está recontra cortado todo. otra manera. ¿Sabes qué me parece? Me parece que es, si no es un tema sonoro del aparato, es un tema de la conexión, me parece. Vos a mí me escuchas bien, sí. No, ahora me vine al cuarto. Capaz que Ahora te acá se escucho escucha mejor. mejor, ahí se te Sí, sé que escucha estaban las bien. máquinas ahí, estaban en el living. No, que decía esto de cómo pensar, eh, está el Edipo funcionando a pleno siempre. Con la neurosis logra capturar, logra captar, logra generar, ¿no? Y con la psicosis no. Hay una ruptura, hay un desvío, hay un choque. Y el intento de Edipo de edipizar a la psicosis a través, bueno, de los tratamientos, de los diagnósticos. Eso como una idea. Y la segunda idea que tenía es, si ojeando, ¿viste? El DSM-5, si por ejemplo, cuando hay una descripción del DSM-5, hay un lugar donde hay una manifestación de un deseo, ya sea a través de, por ejemplo, los casos de los atracones, ¿no? El atracón, la compulsión por comer. Ahí hay un deseo que se manifiesta y que se es capturado hacia un lugar, que es comer compulsivamente. Eh, y el DSM-5 es como un aparato de captura de ese deseo, que en lugar de ser revolucionario va a un síntoma, un padecimiento y por ende una descripción que curaría ese síntoma en función de un sistema. No sé si voy o estoy embarullando un poquito la cancha. Lo que hace el DSM-5, como cualquier otro manual, es categorizar, molarizar, genera una categorización, no es ni bueno ni malo en sí mismo, es una Eh, clasificación, ¿viste? No es para quedarse con eso. Eso no define, sí, la subjetividad, sino un modo, sí, tal vez de funcionar la misma. ¿Eh? mm, Lo cual no quiere decir que siempre funcione así. Y hay que ver, obviamente, se trata más desde el plano de los padecimientos. Después, en cada situación real, es eso, cada situación real y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está maquinando? ¿Qué agenciamientos hay? ¿Qué fuerzas se están moviendo? ¿Cómo esa máquina deseante se conforma? mm. Pero de hecho, el DM, el dispositivo, ¿no? El manual, El como manual. dispositivo y como aparato de la psiquiatría para, bueno, para encauzar, para intervenir, para dar También. terapéuticas temporales, no codificables. Eh, Eso funcionaría como una gran máquina de captura, digo. Sí, un Eh, aparato de captura, claro. Sí, sí. Es que la función del Estado es esa, es clasificar, ¿viste? Va por ahí. desviar el deseo ¿Cómo? ¿no? Desviar el deseo hacia el lugar de, de la represión, de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Al lugar truncado, sacarlo de su lugar revolucionario, sacarlo de su lógica rupturista, ¿no? Un poquito eso, ¿no? Sí, bueno,
yo qué sé, yo no sé también si están ahí donde tenemos que buscar el encauzamiento del deseo, porque eso es una descripción. Después vos qué haces con la descripción. Ahí es donde empiezan a darse las teorías y las técnicas, ¿sí? Mm, Y ahí es donde el esquizoanálisis tiene su lugar, por ejemplo. Y podemos estar visualizando, bueno, estoy ante, según los manuales, estoy una bulimia o una anorexia, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué está provocando esto? Porque la persona te viene claro. con ese malestar, lo padece, está jodida por eso. Sí, Bueno, ¿qué es lo que hay ahí en ese síntoma? ¿Qué es la que cristaliza? ¿Qué signos se están jugando ahí? ¿Qué máquinas se están moviendo? ¿Qué agenciamiento hay? Eso es lo que hay que trabajar para ayudar mm, a hacer que fluyan líneas de fuga o se busquen incluso líneas de fuga para generar un movimiento ahí de cambio, de transformación, ¿no? De una autopoiesis desterritorializante. Y sí, más por lo tanto, este, que genere un funcionamiento más grato para el sujeto, ¿no? mm, De eso se trata. O sea, sí, los manuales ya de por sí, como todo manual, y sí, es un aparato de codificación, es eso, ¿no? Como todo aparato de codificación. El Estado codifica todo, ¿viste? Que es así. A ver, a la mesa le decimos claro. mesa y ya está codificada, o sea, es así. ¿Viste? Ese Sí, dispositivo sí, que sí. sirve para, bueno, si se está clasificado cuando lo definís, la mesa es así. Bueno, el aparato de Estado hace eso con todo. Todo lo que existe, tiene una codificación. Las Mm, ciencias también operan con esta codificación, ¿sí? Más allá de todas las cuestiones que pueda haber sobre la psiquiatría o cierto modo de psiquiatría, que también tiene sus cuestionamientos, incluso dentro de la epistemología médica y demás, ¿no? Hay posicionamientos epistemológicos que hasta cuestionan y mucho la psiquiatría o cierto modo de funcionar de la psiquiatría hegemónica, por ejemplo. Pero bueno, más allá de todas esas discusiones, igual la ciencia sigue siendo la ciencia de Estado, ¿sí? Con claro, sus también desterritorializaciones y ciencias menores, y, ¿no? Como trabajan bastante bien Deleuze y Guattari en Lorizo y los Triados, cuando hablan de ciencias del Estado y ciencias menores, ¿no? Ciencias mayores y menores, que se claro. refieren un poco a esa cuestión, ¿verdad? Este, Sí, sí, sí. donde está la epistemología también como una policía del Estado, ¿no? Policía de la ciencia, le dicen ellos, ¿no? Que bueno, para los fines de lo que es el Estado, y sí, la necesita, es así. Este, pero también siempre la ciencia tiene su locura, su cosa transgresora, revolucionaria, transformadora, ¿no? Si no, no, Mm, no habría cambios, descubrimientos, revoluciones, también en el plano del conocimiento, ¿no? De las diferentes disciplinas, ¿no? Podríamos mm, decirlo incluso del esquizoanálisis, ¿no? Y hasta de ciertos psicoanálisis nomádicos, ¿no? Por fuera de los psicoanálisis oficiales, que son como, como le pusieron un grupo de psicoanalistas de Córdoba, divanes nómades, ¿no? Bueno, quiere mm, decir un poco eso, ¿no? Psicoanálisis menores o psicologías menores que se van del establishment e intentan generar otras cosas, ¿sí? sí. También. Va Sí, por- Persia habla, ¿no? De la clínica menor también. Sí, también. Persia, sí. También que va de la mano con eso, ¿no? Perseas también es Sí, un cultor de un psicoanálisis nomádico, ¿no? mm. De un Y que psicoanálisis. este autopoiesis lo sacan de Varela, ¿no? Del texto de Varela y Maturana, La autopoiesis. autopoiesis, sí. Pero no Sí. la toma Guattari estrictamente como Maturana y Varela, Ah, porque Maturana habla de las autopoiesis en los sistemas biológicos exclusivamente. mira, Y Deleuze y Guattari toman esa concepción para claro. todo tipo de sistema.
No importa si es biológico o no y si está mezclado esa biología con otras cosas. ¿Se entiende? mm, Entonces ahí funcionan todo, lo maquímico, lo no biológico, lo químico, no importa, lo que sea. mm, Obviamente lo bien, psicológico, todo también, ¿no? buenísimo, Sí, buenísimo. este, pero sí. Por eso, bueno, en este capítulo, viste que justamente creo que lo que más intentan es desedipizar esa cuestión de la neurosis y la psicosis, ¿no? Mm, Esto de la cuestión de que en Edipo falló la represión hacia el complejo edípico, entonces supuestamente estalla en el delirio y rompe con la realidad, claro, ¿no? Y mm, en la neurosis el Edipo es lo reprimido, porque es lo que surge como deseos reprimidos, deseos incestuosos, etcétera, ¿no? Eh, mm, Esta idea también es cuestionada por Deleuze y Guattari en, este, en esta parte, ¿no? Este, donde también, ¿no? Volviendo a lo que estaban trabajando ya de antes, ¿no? La represión general, la represión, la serialización de los sujetos, ¿no? La edipización como esta serialización o superyoización de la subjetividad, ¿no? Por eso ese juego incluso que mm, trabajan mucho en la literatura, con los autores más locos o más esquizos y los más neuróticos mm, y representantes, si se quiere, del Estado también, ¿no? Por mm, eso colocan de un lado a Hölderlin, a Artaud, a Van Gogh, ¿no? Y del otro a artistas, ¿no? En general, o sea, de literatura de la pintura u otras, y del otro lado a Goethe, ¿no? eh, a, a Shakespeare, en fin, a los mm, autores más como representantes de un estilo más neurótico, más superyoico, claro. más en generación en concordancia con líneas de Estado, que con líneas Sí, muy... reconocido, ¿no? Reconocidos, aceptados. Claro, claro, Mm, ¿no? Y con un modo discursivo muy molar, ¿no? En cambio, estos otros, como dicen ellos, rompen más la barrera, el claro, formato, ¿no? Te irrumpen con un mundo muy distinto, ¿no? Hasta un claro, lenguaje, como dicen ellos, tartamudeando, muy en forma, hacer tartamudear el lenguaje, la lengua, ¿no? Como hace mm, Artaud, ¿no? Artaud en eso es muy notorio, ¿no? Y dicen incluso que eso lo logra no porque no sea esquizofrénico, como dicen algunos, sino porque es esquizofrénico, dicen ellos. ¿No? mm. Logra esa ruptura en la literatura y esa transformación justamente por ser esquizofrénico, no porque no lo sea. ¿No? Porque hay Como quienes, Joyce, Joyce también. Joyce, bueno, también, claro, Joyce también. exacto. Sí, sí. Por eso también hay que visualizar esto, ¿no? Que la literatura del esquizofrénico puede ser muy creativa, ¿no? No es tan cierto esto que plantean, ¿no? Que hasta lo llega a plantear Villon Rivière, que el loco no tiene gran capacidad creativa. En ese plano, Jean Uríes es más, yo creo, más llega a conclusiones mejores, creo, ¿no? Mm, Lo dice cuando, ¿no? Hay una serie de conferencias, creo que se llaman Locura y Creación, justamente, donde habla del tema y no llega a conclusiones, ¿no? claro, Generales, sino que justamente dice que hay locos que son muy creativos y geniales y otros que no. O sea, no vamos a idealizar a todos los locos como grandes creadores, no, porque no no, lo son. Así como los mm, neuróticos tampoco. O sea, el neurótico es un desastre. Pero el genio en la creación y va por otros carriles seguramente, ¿no? Con una situación especial. Hay tanto gente medianamente normal como gente muy loca que puede llegar a niveles creativos altos.
Eso Mm. sin duda. ¿No? Mm, Eso sin duda. Bueno, estimado, voy Valor, dejando. bueno, gracias, Voy por divino. acá. Nos vemos la Seguimos entonces próxima. Sí. con Tengo un estos tema vos la capítulos, semana que o viene. si quieres, le puedes ir, o pueden ir Claro, claro, adentrándose ya en el otro también que adviene, que es el del claro. proceso, que está muy ligado a todo esto también. Sí, 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 está buenazo. Ah, bueno, Valor, te mando un abrazo, Luis. abrazo. Y bueno, marchó Gracias. Peñarol el otro día, ¿qué vamos a hacer? No hablé, me agarré un veneno. No robaron. No, pero Peñarol también erró 40 goles, yo me quería morir, todos los goles que erramos. Sí, No podemos increíble, ahorrar esos increíble. goles. Sí, sí, Más sí, allá sí, de tremendo. eso, si fue o no. Y no dormimos al Acá hay final. quienes No dicen que, dormimos. que fue penal también, yo qué sé. Y hay un No, tipo no, codazo acá no, acá no, acá la mayoría dice que no fue que penal. no fue penal, ¿no? Algunos Acá hinchas de algunos Racing y periodistas algunos dijeron que sí, porque hubo como un codazo ahí pero leve, leve, pero que bueno. El tipo se sí, tira apenas siente el brazo ahí, sí, pero no, fue no. como Sí. imprudente del defensor haberse tirado así también. Es como, bueno, no te tires así. Bueno, me dijo Tirate el técnico de después, Racing, ¿eh? vive llorando el técnico de Racing, viste, por los Sí, ¿no? penales. Dijo, no, fue penal. Bueno, igual no importa, tanto nos perjudica a nosotros que una que nos toque, lo tiró así como en la conferencia de prensa. Ese, Pero bueno, ¿qué va a hacer? A llorar al cuartito, ¿no? no hay otro. Bueno, vos, un abrazo, que estés Bueno, bien, cuídate. abrazo. Nos Chau, vemos. chau. Chao.